Bienvenido, bienvenida a Kombucha con Nita. Yo soy Nita Miralles y hoy traigo conmigo a Mónica de Nomasté. Si este nombre no te suena, bueno, pues ya puedes estar buscándolo en redes o en una página web que es Nomasté y averiguar todo lo que hay detrás. Pero me gustaría que ella se introdujese a sí misma y nos contase lo que a ella le apetezca. Hola, Mónica. Hola Anita, ¿qué tal? Bueno, primero gracias, encantada de estar aquí conversando un rato contigo, otra vez. Bueno, soy Mónica, soy la creadora de Nomasté. Nomasté nace un poco como la voz del yogi novato, o de la persona que se enfrenta al yoga por primera vez y eh, todas las situaciones en las que se encuentra y que uno mismo va haciendo pequeños juicios y bueno, se va encontrando con diferentes cosas absurdas que suceden la primera vez que te enfrentas al yoga y a la vez rebajar un poco la intensidad, ¿no?, que envuelve un poco al mundo yogi y traerlo más a la tierra, a la vida cotidiana y meterle mucho sentido del humor porque al final es lo que nos va a salvar a todos. Estoy totalmente de acuerdo que el humor es una de esas carencias que a veces se ve, sobre todo en una sala, si vas a una sala de Ashtanga estilo Mysore, ¿no? Que es la práctica que yo comparto, la que yo practico habitualmente, pero con mucha más suavidad, esto hablaremos ahora. Se ven muchos ceños fruncidos o caras muy serias. Y yo siempre digo, sonríe, que así seguro que sí que llegas a Samadhi. Con ese careto no, pero con esa sonrisa seguro que llegamos todos a Samadhi, ¿no? Hay que relajarse y la sonrisa tiene una conexión directa con nuestro cerebro. Entonces, si estamos con el ceño fruncido, le estamos diciendo a nuestro cerebro que hay algo que va mal, se tensa, nuestro sistema simpático se pone todavía más alerta. En cambio, cuando sonreímos, ¡buah!, le estamos dando una noticia positiva a nuestro cerebro y le estamos diciendo, puedes relajarte, todo está bien. Claro, y además porque si no, acojona realmente al que llega de nuevas a un sitio así, es como, hostia, yo no sé si estoy a este nivel, yo no sé si voy a estar a la altura de tanta intensidad, porque de repente parece que los que están ahí son ya personas iluminadas o que ya tienen una conexión con algo o que tienen ya un nivelazo a nivel físico también. Y una a lo mejor llega allí de primeras y se siente ya, o sea, ya se está poniendo barreras porque se está distanciando de lo que le envuelve, ¿no? Y, y entonces yo creo que, pues, como relajar eso, ¿no? Masajearlo un poco y decir, bueno, aquí estamos todos igual, porque es que al final con el yoga te vas dando cuenta de que habrá niveles, cada uno tendrá un nivel de yoga, pero al final todos estamos por lo mismo y para lo mismo, ¿no? Y somos igual de ridículos y se nos remueven las tripas y a lo mejor se nos escapa un pedo a cualquiera de nosotros. Y no pasa Entonces, nada. Realmente es interesante, ¿no? Porque tú lo pones desde una mirada eso, ¿no? De llego la primera vez o las primeras veces y hay tanta, parece, rigurosidad o... Porque hay cierto aspecto que es muy bonito, que es el aspecto sagrado, que todo esté cuidado, ¿no? Que haya una paz, una quietud. Pero eso no quita que tenga que haber ni una inflexibilidad, por supuesto, y una rigidez, ni tampoco una imposición, que nadie se sienta más que menos. Entonces, muchas veces tendemos a cubrir nuestra inseguridad con, vamos a ponerlo a grosso modo, dos polos opuestos. O la soberbia, que es lo que cuando tu ego se ha ido cultivando, ¿no? Que hablaremos un poquito de esto, de ese ego espiritual, o por otro lado todo lo opuesto, que es esa inferioridad que sientes y esa comparación constante. Entonces, creo que la maestra o el maestro que está en clase tiene la responsabilidad de hacer que ese lugar sea un lugar de bienvenida al que quieras regresar. Entonces, para hilar esta pequeña presentación, que no ha sido presentación, pero no pasa nada, la primera vez que Mónica y yo hablamos, una de las primeras preguntas que me hizo fue... que, que si el Ashtanga tenía esta vertiente espiritual que de primeras parece que no la tenga tanto, ¿no? Que si el Ashtanga es espiritual, porque desde fuera parece más físico, parece algo como muy metódico, muy disciplina física,
de fuerza incluso, y entonces parece que es de todos los estilos de yoga, dentro de que todos obviamente están relacionados, ¿no?, con la parte espiritual, pero parece el menos, el como más fitness, por así decirlo. Con el Rocket, ¿no? Seguramente. Bueno, claro, sí, sí, no, no, los dos juntos, claro. Sí. Sí, sí. A mí en su momento me causó como gracia esta pregunta, ¿no? Porque es como, ¿qué imagen, ¿no? Se crea fuera, y también esa comercialización que Occidente hace muy bien, ¿no? Marketingiza todo. Al final, una de las cosas que yo he aprendido es que, por ejemplo, tú ves a un perfil en Instagram, ¿vale? Y puede ser un perfil que tenga 1 millón de seguidores, y no se trata de una persona que tenga mucho conocimiento, sino que es una persona que ha sabido hacer un marketing muy bueno y ha sabido vender muy bien, porque el 70% es marketing y el 30% es conocimiento. Luego está que sea riguroso, constante, y se alineen los astros y que todo vaya bien y que tú pues seas exitoso en tu camino, que yo creo mucho en eso, en que lo puedes conseguir sin tener que venderte en exceso. Pero bueno, el marketing es una parte que a veces gana terreno al conocimiento en sí. Entonces, habría que preguntarse, vamos a ir indagando y ya desmenuzar esta pregunta, ¿vale? ¿Qué es la espiritualidad para ti? Porque hemos dicho que Claro, Ashtanga aparentemente no es una práctica espiritual. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? claro, ahí está el tema, que luego dándole más vueltas a la cuestión, una se da cuenta de que la espiritualidad puede estar en todo y no solo en una práctica concreta, ¿no? Pero en este caso yo creo que cuando te hice esta pregunta, eh, quería hacer referencia a que no tiene, claro, ¿cómo lo explico? que, que está más centrado en lo físico, puro y duro. O sea, sin hacer todo este ejercicio a lo mejor de revisión, de autodescubrimiento, de qué me pasa a mí cuando estoy en el mat, bueno, todo lo que te vas encontrando de tu mente ahí moviéndose, sensaciones, emociones que tienen lugar durante la práctica. Eh, Me daba la sensación, lo que pasa es que ahora según lo voy diciendo me doy cuenta de que no, pero me daba la sensación de que en el Ashtanga, al ser algo tan rígido, Aparentemente. eh, aparentemente se perdía un poco como esta magia, ¿no?, que Si me dejas tiene. añadir, creo que tú también has ido desarrollándote en el mundo del yoga, ¿no? Es que Profundizando. claro, es que Y desde que la tuvimos esta Mónica que a lo conversación, mejor, eso es, la Mónica que comenzó no es la Mónica que está ahí hablando hoy conmigo, pero es eso es verdad. maravilloso porque eso también da espacio a que distintas personas, desde las que nunca han pisado una sala de yoga o han hecho nunca yoga, Sí. hasta personas que ya tienen una práctica más profunda, podamos disfrutar de esta conversación, porque nos podemos sentir identificados a distintos niveles y en distintos Ujú, momentos vitales o de contacto con la práctica. totalmente. Sí, sí, es que claramente me está pasando esto, que ahora repaso la conversación que tuvimos y ya se ha producido un cambio, ¿no? Entonces, la visión que tenía, que eso es algo que también me doy cuenta, ¿no?, de que una vez entra y empieza a descubrir una serie de cosas, cuesta mucho volver a ponerse en el papel inicial, ¿no? Y detectar este tipo de cosas que el yogi novato va sintiendo o va viendo. Entonces, yo creo que es algo que no hay que perder de vista, porque si no, nos acabamos metiendo y acabamos entrando en un lenguaje y en un círculo que es cerrado, de que entre nosotros nos entendemos, pero el que viene de fuera, el que empieza de cero, eso es precisamente lo que le genera a lo mejor Exacto. rechazo y distanciamiento, porque se Es siente como fuera. hacerlo como algo exclusivo, ¿no? Estamos hablando de Sí, eso. sí. Esto es muy interesante porque yo, por ejemplo, estoy haciendo un máster ahora, ¿no? Un máster en filosofía para retos contemporáneos. El caso es que el lenguaje que se utiliza ahí es un lenguaje académico. De hecho, yo le escribí al director de una de las asignaturas diciendo no me siento nada cómoda con este lenguaje excesivamente académico, porque yo me pregunto si todas estas Así. personas que estamos estudiando tienen una vida de acuerdo a lo que me están contando. Es decir, tenemos que hacer debates y demás cosas, ¿no? Y es como, hacemos un debate y estamos hablando de los estoicos o de Nietzsche, de quien sea, y a mí me sale preguntarle, pero tú,
¿tú te levantas todas las mañanas y meditas? ¿Tú tienes una vida de acuerdo a las virtudes que tú quieres cultivar y a la naturaleza? Es como, sí, aquí todos somos súper intelectuales, pero esto si se queda aquí, ¿de qué sirve, no? Pero claro, estoy en ese contexto académico y dices, hay que cumplir las normas. Pues precisamente eso es lo que yo no quiero que ocurra en el yoga y por eso creo que, bueno, tenemos una visión parecida en ese aspecto y por eso estamos hablando hoy, que es muy enriquecedor porque permitimos que sea accesible. Y añadiendo a esto, el otro día publiqué en Instagram y es que una amiga me dijo, que ha estado recientemente en Mysore, si me escucha ya sabe quién es, y me dijo, bueno, es que porque yo no tengo intención de volver a Mysore de momento, por mi visión de la práctica y mi filosofía y mi criterio propio. Y me decía, oye, pero tú le debes mucho a la Ashtanga. O sea, quiero decir, tú no estarías donde estás sin el Ashtanga. Y yo me quedé un poco así como, ostras, igual tienes razón, ¿eh? Y estoy, no sé, siendo un poco despreciativa, aunque no sea mi intención. Y me quedé pensando, bueno, después de un ataque de tos que hemos tenido que interrumpir, continuamos. Y siguiendo con lo que estaba diciendo, yo me pregunté que si esto era verdad. Y hablando también con otra amiga, me dice, pues yo creo que es todo lo contrario, que la Ashtanga te debe a ti mucho, porque gracias a tu enfoque, que es un enfoque súper inclusivo, personas que nunca se han planteado hacer Ashtanga lo han empezado, personas, sobre todo, que esto me pasa mucho, ¿no? Que es el público también que tengo, una audiencia grande de con lesiones que quieren abandonar, pero no quieren abandonar, pero tienen mucho dolor, han encontrado otra forma de practicar y han entendido la importancia de, por ejemplo, de utilizar la fuerza, de Exacto. que es muy importante, ¿no? Porque a veces se llega a yoga y pensamos que solo es tirar, ¿no? Que eso también, la gente que vaya a cantar Om y a estirar, ¿no? Que se sigue pensando muchas veces eso. Bueno, Sí, sí, vengo a yoga porque quiero ser más flexible, ¿no? Quiero tener más elasticidad o lo que sea. Y no, exacto. Y es como, sí, es genial porque queremos que nuestro cuerpo se libere, por así decirlo, pero sin cultivar la fuerza es tan inútil como, por ejemplo, solo construir fuerza en un cuerpo y que se vuelva excesivamente fuerte y rígido y que no tenga movilidad, ¿no? Y que no sea funcional. Entonces, ujú, lo que queremos es un equilibrio. Y hay cositas en el yoga que a no ser que se trabajen de forma muy consciente y aún así, aunque se trabajen de forma consciente, pues tiene carencias, como son, por ejemplo, todo lo que es tirón, porque tú en yoga empujas mucho, pero tú no haces cosas como remada, ¿no? Por ejemplo, por eso actividades como la escalada o el sí, surf o simplemente ir a tener un TRX y hacer remos son tan buenos mm, para contra, pues eso, ¿no? Tener la otra parte. Lo mismo con los glúteos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquella frase, ¿no? Que sí, dijimos, sí, sí. no glúteos, no prana. Claro. Porque básicamente o sea, hay por ahí algún misterioso personaje y personaja que dice que no hay que activar glúteos y realmente si sabemos de biomecánica y anatomía, los glúteos tienen que estar, bueno, se van a activar de forma inevitable, pero además hay que tenerlos fuertes y activados para proteger y nuestra zona lumbar, por así decirlo, pero sobre todo también para elongar la parte anterior. Entonces, la mayor parte del problema en yoga ocurre que se comparte desde un lugar desde el que no tenemos tanta información. Y no pasa nada, porque esto pasa en todos los lugares, ¿no? Es Mm. decir, tú ahora te estás formando, por ejemplo, y llegará un momento que querrás compartir y compartirás lo que sepas, pero conforme vayas practicando, vayan pasando los años, te darás cuenta de todo lo que no sabías. Claro, claro. Sí, Y sí, no ahí pasa está la nada. gracia. Y no, y con lo que estabas diciendo de la fuerza y tal, que al final yo creo que el secreto está más en compensar, ¿no? En que sea algo siempre equilibrado, o sea, no pasarte de voy a estirar, voy a estirar, voy a estirar, y no pasarte de voy a hacer fuerza, voy a hacer fuerza. Y entonces, o sea, encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque al final tu cuerpo está hecho para eso, para que actives los dos tipos de movimiento. Eso es. No, Si no, no le estamos sacando el partido que realmente tiene. Pero claro, esta es la parte que aparentemente podríamos decir, bueno, pero esto es que entonces no tiene nada de espiritualidad, estamos hablando del cuerpo, porque es la parte de asana. Y es totalmente correcto y legítimo que se piense así. Lo que ocurre es que la práctica de yoga tiene la parte de respiración, ¿no? Que es como
la base de todo, esa respiración nasal. Esa respiración yo digo que es la relación más íntima que uno tiene consigo mismo porque va a todas las partes de tu cuerpo, ¿no? Y que la respiración está también asociada con ciertas partes del cerebro que regulan la atención. Entonces, por el hecho de respirar nasalmente, empiezas a regular la atención. Y si encima regulas la atención haciendo cierto tipo de posturas, pues estás construyendo un círculo ahí donde de repente tienes el espacio para ese estado de mirarse a uno mismo. Vale, ahora he encontrado un poco de quietud. ¿Qué pasa aquí? Y la práctica Ashtanga en concreto, que a priori puede parecer muy física, la autopráctica Ashtanga estilo Mysore es un lugar de autoexploración brutal porque nadie te está guiando. Te están ayudando, sosteniendo, ajustando, ya sea de forma verbal o física, pero nadie te dirige, con lo cual tú puedes hacer un poquito más de pratyahara, puedes estar más hacia adentro con tus sentidos. No tienes que mirar ni seguir a un profesor, no tienes que escuchar la dicción de nadie, vas a tu ritmo, lo cual requiere mucha responsabilidad y compromiso con uno mismo, pero te da una autonomía tremenda, porque hay un suelo fértil para decir, ostras, no hay nadie que me esté distrayendo, es que me tengo que mirar qué está pasando aquí. Claro, en ese sentido está muy guay porque tal como lo transmites, yo tengo que decir, yo no he practicado Ashtanga nunca, ¿eh? Todavía. Todavía, porque me da miedo. Por eso aquí estamos, para que un día no te dé miedo y quieras venir a una clase conmigo. Sí, no, porque da como esa sensación, o sea, me gusta lo que me has hecho ahora ver de este momento como de espacio para ti, a pesar de que estés rodeado de gente, que eso también pasa en los otros estilos de yoga, pero tal como lo planteas ahora, es de verdad, yo sé lo que tengo que hacer, porque ya hay una guía, y lo voy a hacer. Corrígeme, ¿eh? No sé si es así. O sea, ¿hay un ritmo marcado o el ritmo, en plan, el ritmo va con tu respiración? ¿El ritmo va, también hay una guía exacta de cómo tiene que ser? Cada, ¿O yo puedo estar 3 horas haciendo un chaturanga? No sé. hay una estructura que es la base para que todos... La estructura nos sirve tanto al alumno o al estudiante o al practicante para poder seguir algo sin tener que pensar y que el cuerpo lo vaya asimilando cada vez mejor y que el estado meditativo surja más pronto, porque como los movimientos son repetitivos, ¿vale? Y por otro lado, si el maestro sabe cuáles van a ser tus próximos movimientos, puede acercarse a ti, puede ver y tantear por dónde ayudarte, ¿vale? Entonces, se le enseña al alumno de forma individual cuando llega a clase y se le van enseñando desde los saludos al sol hasta las primeras posturas y esa persona cada día va añadiendo asanas, cada día, cada semana, cada mes, porque llegas a ciertas asanas en las que te tienes que dar más tiempo de exploración a nivel ego, a nivel físico, a nivel respiratorio. Cada uno tiene sus encuentros, ¿vale? Vale, tiempo. ¿puedo meter un poco ahí a Sí. nivel ego? ¿Cómo explicas trabajar una asana a nivel de ego? ¿En qué Se ve lo...? mucho, se puede leer mucho la ansiedad de una persona. Si esa persona lo que Vale. busca es acumular asana, si lo que busca es vengo aquí porque simple quiero más, se ve mucho en la práctica, las personas que practican y su respiración se agita en exceso. Y claro, eso te lo da la experiencia. Tienes que estar con muchos cuerpos, en muchas clases, observar a mucha gente y Claro, vas pero leyendo. y no dirías, yo ahora Sí, hago de abogada del diablo, ¿eh? por Pero supuesto. ¿no dirías que la Ashtanga alimenta eso? El Ashtanga no alimenta eso, pero el tipo de persona que atrae Ashtanga, mucho tipo de persona, somos personas que tenemos un ego más alto y yo me incluyo. Yo soy una persona que me tengo que trabajar el ego constantemente, porque a mí el ego, gracias a haberme alimentado de mi ego, he podido sobrevivir por muchas deseventualidades de la vida y cosas, bueno, pues muy fuertes que me han ocurrido. Y entonces me ha ayudado a sobrevivir porque me ha empujado. El problema es cuando el ego se convierte en tu obstáculo porque no cree que tienes que ir a más cuando a lo mejor no tienes los prerequisitos físicos, cuando no es necesario, cuando el motivo intrínseco no es simplemente el respirar y estar ahí, sino el
quiero más asana porque eso me hace mejor. Ahí es donde nos equivocamos desde mi punto de vista. Pero no hay problema en querer hacer más físico. Hay gimnastas que hacen cosas increíbles y que tienen un estado meditativo muy alto y a lo mejor no hacen yoga, ¿no? Un estado espiritual desarrollado. El problema es cuando se asocia lo físico a que soy mejor. Ahí nace el problema. Hay un profesor que se llama Rolf Nayukat, que bueno, ya tendrá sus 80 o 70 y pico largos. Yo estudié con él en la India. Y él decía que las personas con más ego son las que más tienen que avanzar en las series, ¿vale? Porque en Ashtanga hay muchas series, ¿no? Y cada serie es más, pues, digamos, complicada. ¿Por qué? Porque, claro, como cada serie es más difícil, hace que tengas que hacer un trabajo más profundo físico y de ego. Y que las personas que no tenían mucho ego con la primera serie podían estar toda la vida que estaban muy contentas, porque les daba igual, porque iban a practicar y a respirar y ya está. Entonces, independientemente de que esto sea cierto o no, eso no es relevante, porque a mí personalmente me encanta ponerme la pierna detrás de la cabeza porque cumplo unos prerequisitos, porque conozco la biomecánica y lo disfruto. Pero lo disfruto, yo disfruto. Mi práctica es mi mejor amante, el mejor amante que he tenido en mi vida, el que me da los mejores orgasmos, que son orgasmos espirituales. Entonces, eso no tiene precio. Eso un yogasmo, ¿eh? Lo llamamos yogasmo. Yogasmo, exacto. No. Perdona, que no he dicho la palabra adecuada. Entonces, igual por aquí te he podido contestar un poquito mejor. Sí, no, al final está ahí, ¿no? En encontrar que, o sea, que sea algo real para ti y no de cara a la galería. Y ahí entra mucho ya el tema postureo, que en Namaste también lo tratamos bastante, pero porque es muy fácil caer en él, yo creo. Es muy fácil porque en cuanto te sale algo un poco difícil en yoga, vamos, es que te sientes la puta ama del universo de repente. A mí la primera vez que me salió Sirsasana dije, pero vamos, si es que soy la hostia. Soy increíble. Pero es que ese soy increíble, es maravilloso que esté ahí. Soy increíble, todos somos increíbles, es una autorrealización. ¿Cómo me llevo esto fuera de la esterilla? O sea, estoy ante una conferencia porque tengo que dar una charla en mi trabajo y me llevo esa fortaleza de haber conseguido Sirsasana. Se trata de proyectar esas fortalezas fuera, no de soy mejor que tú porque yo hago Sirsasana y tú todavía no llegas ahí. Y ahora tengo que hacer lo siguiente y lo siguiente y voy a hacer un loto aunque me parta la rodilla y no sepa de qué vaya esto y aunque me duela no voy a escucharme porque esto lo tengo que conseguir. Ahí es el problema. Pero bueno, que eso es un tipo de personalidad. Normalmente ese tipo de cosas ocurren en la esterilla, pero también les ocurre en la vida a las personas. Son reflejos, son espejos súper claros. Y a mí me ha pasado. Yo digo, yo soy la primera que hablo de mí, de mi ego, y en el pasado me he lesionado mucho y ha sido por mi ego, por sentirme inferior o superior. Entonces, ahora como veo la práctica, la amo y la disfruto desde otro lugar, por eso la comparto desde ese lugar. Y me encanta que me hagas estas preguntas y desmontar todos estos mitos. Bueno, no, y al final es también, es bonito, antes cuando hablabas de que los maestros, del máster que estás haciendo, que todos hablan como si cumplieran a rajatabla con la filosofía. Con mucha elocuencia intelectual, sí. Sí, a mí me venía a la cabeza que al final tanto lo que haces tú como lo que hacemos desde Namaste y tal, es un poco lo que tú dices siempre, ¿no? Cuestionarlo todo como quien cuestiona a los padres al final. Es decir, los yogis muchas veces son seres que están medio idealizados, que parece que son perfectos en toda su vida entera, que lo hacen todo, que son veganos, no compran en Zara, luego o sea, cumplen todo, dices, pero madre mía, esta gente ¿no? Son caídos del cielo. Y es lo mismo que a lo mejor pasa cuando te vas haciendo mayor y vas desidealizando a tus figuras materna y paterna, que vas diciendo, bueno, pues que son personas, un momento que no lo hacen todo tan bien, ¿no? Me parece súper interesante esta analogía, creo que es muy enriquecedora y le podemos añadir a eso que por qué querría nadie ser como otro alguien. Porque sí es importante y creo que es, bueno, es positivo tener referentes positivos, porque también puedes tener referentes tóxicos, entonces esto también hay que llevar cuidado, pero bueno, está bien tener referentes, tener personas que nos inspiren, ¿no?
si yo comparto en Instagram, y seguramente tú también, es porque lo hago para inspirar a las personas y hacerles saber y creer que ellas también pueden ser ellas mismas auténticamente, ¿no? Porque una de la marca Reino de Nita básicamente es, soy auténtica y esto es lo que hay y yo solo quiero que tú también seas auténtica y así podremos conectar mejor. Claro, entonces habría que preguntarse ¿quién soy? ¿Qué es lo que se nos olvida siempre? Y esa es la espiritualidad, la base de todo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Que son las preguntas que se lleva haciendo el ser humano desde tiempos ancestrales. Y que ahora tenemos la práctica de yoga que es maravillosa porque reúne un montón de requisitos y herramientas que nos ayuda en la vida contemporánea, pero sin perder el norte, o sea, sin perder nuestra brújula interna. Sí, sí, no, sin querer tampoco, eso es lo que tú dices, sin mimetizarse con el otro que ves que, o crees, juzgas que lo está haciendo bien, ¿no? Sí. Y, y quedarte con lo que es tuyo, lo que es auténtico. Y ahí es donde está la chicha de todo, ¿no? Porque si consigues convivir contigo tal como eres, Ya lo tienes todo. sí. Eso significa que has tomado conciencia de quién eres, que te aceptas y que, bueno, y que estás dentro de permitirte liberar tus dones al mundo, por así decirlo, porque convivir contigo significa que tú te gustas y eso es lo más importante, eso es maravilloso. Y me gustaba, en relación con esto también me gustaba mucho una cosa que dijiste la última vez que hablamos, que me dijiste, el yoga no es suficiente. Y esto también en tu último post que has colgado, que salías bailando, eh, bueno, me resuena muchísimo con eso, ¿no? En plan, sí, está el yoga, pero expándelo, ¿no? Llévalo a todo y no te quedes solo con el yoga, en plan, bueno, es que ya hago yoga, ya está, suficiente con esto ya tengo cubierta que me estoy trabajando, no, no, o sea, Absolutamente. haz más cosas, haz terapia también, ¿no? Muévete, encuentra otras maneras de Otras vías. canalizar todo eso. Has dicho la palabra clave, expándete, es decir, vive. Y vivir significa vive en todas las modalidades, dimensiones, relaciónate, crear vínculos profundos. Un día, si quieres, podemos hablar de los llamas y los niyamas, que es algo a lo que yo le doy muchísimas vueltas siempre, porque creo que nos da un marco maravilloso para poder relacionarnos y crear los vínculos, que dentro de esos vínculos es donde vemos nuestras taras. Y entonces en las terillas las podemos trabajar y luego podemos volver y decir, hemos trabajado o no esto, ¿no? A ver, ¿qué semillas estoy cultivando? ¿Estoy cultivando el ego, que estamos hablando inicialmente, o estoy cultivando la generosidad, la bondad, el mirarme con honestidad? ¿Qué estoy cultivando aquí? Pues me ha encantado hablar contigo. ¿Tienes una última pregunta? No, creo que no. ¿O algo No tuyo que sé. te apetezca compartir? ¿Cómo te quedas después de esto? ¿Te quedas con ganas de practicar un día Ashtanga, de descubrirlo? Sí, sí, la verdad es que, a ver, la curiosidad la tengo, ¿eh? Y poco a poco voy, pues eso, desmontándolo y que al final es un poco lo mismo que me pasó con Sirsasana. O sea, yo mm, creía que no lo podía hacer. En el momento en que creí que podía hacerlo, lo hice. ¿No? Y es que eso es, Y, y- hay una frase que me gusta mucho que es como una de las mayores limitaciones es no decir algo así como no intentar lo imposible. Lo que tú crees imposible tienes que intentarlo, porque resulta que no es imposible muchísimas veces. Ahí está, pero está todo aquí, ¿eh? Hombre, la mente. Es que- Y por eso el yoga también es está. tan poderoso y la respiración, porque nos hace trabajar desde la mente o desde la no mente, quitarnos todo ese velo, ¿no? Que no nos deja Mm, ver, ese velo de ignorancia, que dirían los sutras. sí, totalmente. Pues nada, Mónica, me ha Pues encantado bueno, charlar contigo, compartir este ratito. Nos encantará en que comentéis o que nos digáis si os ha gustado esta charla o si tenéis algo de lo que queráis que hablásemos una próxima vez, que a mí me encantará hablar con Mónica. sí, yo me he Y quedado con ganas de más. sí, ¿verdad? Yo también. Yo también, porque Bueno, es además, que da para mucho. sí. Y yo quiero escuchar más de Namaste la próxima vez. Si Venga, por lo que vale. sea no lo conoces, de verdad que te invito a que vayas a visitarla. Namaste oficial en Instagram o namaste.es la web. Y tenemos cositas chulas. Y más cositas que van a venir. Pues muchísimas gracias, Mónica. Ah, mira, tres preguntas que a veces hago, a veces no, depende si me acuerdo o no. A ver,
si te reencarnases en un animal, ¿en cuál te reencarnarías? Me sale el delfín. Súper. Comida última si fueras a morir. Uf, espaguetis carbonara. ¿Con bacon o sin bacon? Con bacon, hombre. Y última pregunta, ¿cuál es tu lugar o refugio, tu espacio, tu momento, ¿sabes? Puede ser del día o puede ser un lugar físico. Es que no es ni físico, mi momento es cuando bailo, cuando me muevo. O sea, yo tengo mi espacio siempre un ratito al día, por poco que sea, música y movimiento. Bueno, pues porque bailemos un día juntas. Y Muchas tanto, qué gracias. bien. Un abrazo Gracias y a un ti, beso. Nita. Chao. A ver, chao.